Bien, habíamos visto en la anterior clase un ejercicio para poder determinar los parámetros operativos o las condiciones operativas de un sistema gas Liff intermitente. Entre estas condiciones operativas hemos determinado principalmente qué caudal de petróleo podemos producir por día y qué cantidad de gas se necesita inyectar por día también en un sistema gas Liff intermitente. Para las horas asincrónicas del día de hoy tienen asignado este ejercicio que también ya está cargado en la plataforma Teams, ya está el enunciado y la entrega es hasta las 10 de la mañana del día de hoy. Terminando la hora sincrónica van a poder resolver el ejercicio que es similar al que se ha hecho en la anterior clase y lo tienen que cargar hoy mismo hasta las 10 de la mañana. Pasemos al siguiente subtítulo, que es netamente enfocado en el diseño de un sistema gas Liff intermitente. Bien, para el diseño, entre las consideraciones generales, nosotros utilizamos un factor denominado factor de espaciamiento. Vamos a leer la diapositiva, por favor. Laura, ¿puede leerla? Laura Quispe, ¿puede leer la diapositiva? Consideraciones generales. Así como la inyección continua, este método requiere del proceso de unloading. Inge, continúa. ¿Aló, Laura? ¿Me escuchas? Sí. Ahora sí, creo que mi parlante está mal. ¿Puede leerlo, por favor? Ya. Consideraciones generales. Así como la inyección continua, este método requiere del proceso de unloading, instalación de válvulas de descarga. Las válvulas también ayudan en el momento de cambiar el punto de inyección al cambiar las condiciones del pozo. Así como en flujo continuo, determinar la profundidad de las válvulas requiere el uso de gradientes de presión, spacing factors, en función al caudal estimado diámetro de la tubería. Para caudales de producción bajos, se acepta por lo general un gradiente de 0,04 psi/pie. Para otros caudales se puede utilizar la figura. Inge, está apagado su micrófono. Ahora sí, gracias. Bueno, les mencionaba que en un sistema gas Liff intermitente se debe realizar este procedimiento de unloading o de descarga del fluido del espacio anular para que podamos inyectar gas por este espacio. En el caso de el diseño del sistema de bombeo neumático continuo, lo que nosotros habíamos hecho es considerar gradientes, ¿no? Si recuerdan, en el método gráfico hemos calculado el gradiente de la presión de inyección, gradiente de la presión de cierre, gradiente de el fluido de ahogo que está en el pozo, y estos gradientes han sido determinados, los hemos calculado. En este caso, en un método intermitente, se utilizan también gradientes, pero que son denominados como factores de espaciamiento o spacing factors, que nos van a ayudar a definir justamente esta distancia que va a existir entre una y otra válvula o uno y otro mandril. Por eso tiene el nombre de factores de espaciamiento. ¿Qué espaciamiento tendrá un mandril respecto a otro?
y lo podemos determinar a través de esta gráfica. Voy a ampliar la gráfica para que lo podamos ver mejor. En esta gráfica tenemos en el eje X producción de líquido, caudal de producción de líquido en barriles por día, y en el eje Y el factor de espaciamiento en PSI por pie, ¿no? Por las unidades podemos denotar que es un gradiente. PSI, presión por pie, longitud. Y cada una de las líneas que están dentro de la gráfica representan un diámetro determinado de tubería. ¿Cómo determinamos entonces este factor de espaciamiento? Debemos conocer el caudal, ¿no? Por ejemplo, 500 barriles por día. Como también nos indicaba la teoría, conocer el caudal y el diámetro. Si es 3,1, en el eje Y leemos el factor de espaciamiento. Para poder hacer el diseño de un sistema gas lift intermitente, se considera que la presión de cierre superficial va a ser constante. La presión de cierre de las válvulas que nosotros hemos ido calculando en el método continuo para cada una de las válvulas, en este diseño se asume que esta presión de cierre en superficie va a ser constante. Un procedimiento común para las instalaciones con inyección de gas en un solo punto es utilizar la presión de cierre constante en superficie para toda la sarta de válvulas de descarga, unloading. Entre los métodos que se utilizan para poder diseñar un sistema gas lift intermitente, pueden existir métodos analíticos y también métodos gráficos. Nosotros en el sistema continuo hemos utilizado un método gráfico y en el caso del método intermitente o el sistema intermitente vamos a utilizar también métodos gráficos. ¿Podemos leer la diapositiva, por favor, Choquevilca? Sí. Métodos. Existen varios métodos para el diseño de un sistema gas lift intermitente. La mayoría de ellos se encuentran en dos categorías básicas: método de gradiente feedback, método de carga porcentual. Métodos de gradiente feedback. Utiliza el factor de espaciamiento spacing, factor dependiente del diámetro de tubería y el caudal de producción esperado. Este método normalmente utiliza la misma presión de cierre para todas las válvulas. La presión de cierre normalmente debe ser 100 psi-G, menor a la presión de inyección. Gracias. Tenemos dos métodos que son gráficos, un método de gradiente fallback y un método de carga porcentual. Empezando por el método de gradiente fallback, lo que nos dice la teoría es que utiliza este factor de espaciamiento que hemos visto en la gráfica anterior, el spacing factor, dependiente del caudal y el diámetro de tubería, para poder determinar los gradientes. Este método normalmente utiliza la misma presión de cierre para todas las válvulas, ¿no? Y considera que la presión de cierre normalmente debe ser 100 psi-G menor a la presión de inyección. Son métodos más sencillos que en el método de flujo continuo. Estos métodos ya asumen algunos parámetros y para subsuelo sí es más fácil de realizar el diseño, ¿no? En el tema de superficie sería un poco más complejo el diseño de un sistema gas lift intermitente, porque recordemos, y como tenían en el trabajo de investigación también, hay que controlar los tiempos, ¿no? Cuánto tiempo se va a inyectar gas, cuánto tiempo no se va a inyectar, qué cantidad de gas se va a perder, caídas de presión, cambios de temperatura, etcétera, que se tienen que ir controlando. Entonces, en el caso del bombeo neumático intermitente es más complejo el control de los procesos y el control se lo realiza en superficie, a diferencia del método continuo, que el control y la operación es más sencilla. Yo tenía una pregunta respecto a la investigación. Bueno, no sé, no he podido hallar tanta información respecto a ello, pero me decía que había 3 controles de superficie. Una que era la válvula, dije también los nombres, pero eran 3. Uno era controlador eléctrico,
el otro era de tipo estrangulador. No me acuerdo, pero eran 3. Ya. No sé si Em, está. Sí, está bien. Hay diferentes métodos de control, ¿no? Entre estos métodos, y ya como ya han presentado la investigación, está, por ejemplo, el uso de los choques. No solamente el choque se utiliza para la producción a través de la tubería, ¿no? En este caso, el choque también se puede utilizar para la línea de inyección de gas. Y el choque lo que va a hacer es generar una restricción de flujo para poder controlar con qué caudal se está inyectando el gas y con qué presión. Mientras más pequeño sea el diámetro del choque, pueden haber dificultades. Por ejemplo, si es muy pequeño este diámetro, se puede generar hidratos. Si es que el gas no está muy bien deshidratado, se pueden formar hidratos y eso dificultaría el control. El control de la inyección de gas también se puede hacer por un choque que, como ustedes ya conocen, puede ser de diámetro fijo o puede ser también regulable, o pueden hacerse por válvulas reguladoras. La diferencia entre una válvula normal, y podemos graficarlo acá, entre una válvula normal, que sería simbolizada de esta forma, y una válvula que tiene un control, o algún tipo de control o algún tipo de actuador, es que estas otras válvulas se puede controlar su apertura y cierre en función, por ejemplo, a la presión que se tenga en la tubería. Si la presión en la tubería está bajando, automáticamente la válvula se va a abrir. Si la presión en la tubería está aumentando, automáticamente la válvula va a tender a cerrarse. Estas son válvulas reguladoras y es uno de los elementos e instrumentos que se utilizan para poder controlar la inyección de gas, ¿no? Puede ser un choque que tenga un diámetro fijo y en este caso no podríamos abrirlo o cerrarlo, o puede ser también una válvula reguladora. Y en otros casos también se utiliza una válvula que tiene un motor, ¿no? En la parte superior, para que se pueda abrir y cerrar la válvula de forma precisa, se utiliza un motor. Y este motor va a hacer que la válvula abra y cierre conforme a las necesidades que tenga el pozo para poder inyectar a una presión y caudal requeridos, ¿no? Son métodos de control muy interesantes y espero que hayan podido encontrar información de que les estoy mencionando en su investigación. Si es que no la han encontrado, igual lo vamos a ir repasando en las diapositivas, ¿no? Está dentro del avance que vamos a tener. Bien, gracias por la consulta. Me parece importante poder aclarar si es que había alguna duda al respecto. Veamos ahora el ejemplo 8.2, que es sobre el diseño de un sistema gas lift intermitente. Nos dice, de acuerdo a los siguientes datos, realice el diseño de un sistema gas lift intermitente. Considere la temperatura en superficie de 70 grados Fahrenheit. La profundidad del pozo es 5.000 pies. Tenemos la presión del sistema de gas, 700 psiG con una gravedad específica de 0,65. La presión de tubería en superficie, 65 psiG. Presión estática en fondo, 775. Temperatura en fondo, 150. Caudal, 100 barriles por día. Gradiente del fluido de ahogo, 0.465 psi por pie. Diámetro de la tubería, 2,3 octavos. Diámetro del casing, 5,5. Y la relación de la constante geométrica de la válvula, ¿no? De 0.201. Voy a copiar todos estos datos y, como les mencionaba, tienen ya un archivo que está cargado en Teams para que ustedes puedan trabajar conmigo en este ejercicio. Si voy a equipos, en criterio de desempeño 8, archivos, está en Word, escala y enunciado del ejercicio. En este archivo vamos a poder encontrar toda la información que necesitamos para poder trabajar en este ejercicio. Aquí tenemos la escala, ¿no? Que ya está acá definida, lo podrían imprimir o la otra opción sería que lo podamos trabajar encima de esta gráfica, pero lo que nosotros vamos a hacer es resolverlo en Excel, ¿no? Así que les voy a pedir que puedan abrir una hoja de Excel
para que puedan seguirme mientras vamos resolviendo el ejercicio. Tenemos el enunciado. Lo voy a copiar en el Excel. Y la escala, el enunciado y la escala. De forma similar al método continuo, la escala primero, la escala posee en el eje Y la profundidad del pozo, en el eje X la presión y la temperatura. El procedimiento es similar al método continuo, pero es más sencillo de poder hacer los cálculos y la determinación del número de válvulas, profundidad de válvulas. ¿Qué es lo que necesitamos en la escala entonces? Tener identificada la profundidad del pozo. En el ejemplo nos dice que es 5.000 pies. Entonces en la escala la profundidad debe llegar hasta 5.000. Y la presión va a ir desde 0 hasta la presión máxima que tengamos registrada en nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la presión de gas de 700 psi, presión estática en fondo de 775 psi, que esta sería la presión máxima que nos da en todos los datos. Entonces, debo buscar que en mi escala alcance esa presión máxima. Acá está hasta 800, por ejemplo. Y una escala de temperatura que esté también donde esté presente todo el rango de temperaturas que yo tenga. Temperatura en superficie 70, y acá tenemos 70, y temperatura de fondo de 150 grados Fahrenheit, que también la tenemos ya en la escala, ¿no? Esta escala la podemos utilizar tal cual como está. No tiene muchas divisiones, por lo que también lo que podemos hacer es generarnos nosotros otra escala, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar ahora una escala. Y si se me pueden seguir en el Excel, por ejemplo, voy a hacer que se intersecte un punto entre 5.000 pies, que sería la profundidad máxima, y una presión, asumamos que tengamos una presión de 3.000. Selecciono estos dos datos y me voy a la opción de insertar gráficos y la primera que es de dispersión, ¿no? Solamente para poder generar la plantilla de la gráfica y ya después puedo ir modificando los datos. Selecciono los datos, me voy a gráfico y dispersión. Y ya en esta imagen puedo ir editando la escala, ¿no? Ya en esta plantilla que me da el Excel podemos ir editando la escala. Por ejemplo, acá, como pueden ver, me ha dado la escala. Vamos a verificar los datos. Podemos hacer clic en la misma escala y me voy a dar formato al eje. Y entre las opciones que nos aparecen, puedo seleccionar, por ejemplo, esta opción que dice valores en orden inverso, ¿no? Y ya me da los valores desde 0 hasta la profundidad que vayan en sentido inverso, desde 0 y va creciendo hacia la parte de abajo. Entre estos valores, como yo tengo una profundidad de 5.000, selecciono también en la escala. Vamos a seleccionar nuevamente, dar formato al eje. Y tenemos la unidad mínima 0 y la máxima 6.000, ¿no? Como mi profundidad es 5.000, podemos escribir 5.000. Y ya se tienen las divisiones de 1000 en 1000. Si deseo más divisiones, puedo ir ampliando la imagen y ya aquí puedo trabajar. En el eje X, lo propio. Me voy a mi escala, hago clic derecho y dar formato al eje. En este eje, como podemos ver, la escala está con un límite mínimo de 0 y máximo de 2.5. Lo que yo deseo es que la escala de la presión esté en el rango de 800 y
para poder considerar acá la otra escala de temperatura, para esta primera gráfica voy a asumir que todo este rango es solamente presión. Voy a considerar entonces acá un máximo de 3000. Y ya se genera, como pueden ver, esa división. Si quiero divisiones más pequeñas, cada 100, cada 10, eso lo puedo modificar en unidades. Principal, si quiero divisiones cada 100, acá lo cambio, 100, y ya me genera las divisiones correspondientes. Eso para trabajarlo de forma sencilla en un Excel. Ahora también, obviamente, existen otras opciones como el AutoCAD, por ejemplo, que si lo pueden manejar muy bien, lo pueden utilizar, ¿no? Una vez que tenemos la escala, acá ya está la profundidad hasta los 5000 pies y la escala de presión. Lo que vamos a hacer es dividir esta escala, como tenemos que utilizar dos, presión y temperatura. Para poder generar una escala de temperatura voy a utilizar simplemente un recuadro, insertar formas y un rectángulo para poder generar esta división en la escala, ¿no? Todo lo que pase de los 800 psi, que es la presión máxima, me puedo dar un rango de 1000, por ejemplo. Lo puedo poner en blanco y aquí tal vez manualmente escribir mi propia escala de temperatura, ¿no? Así podría tener ya las divisiones de las escalas de presión por este lado y por el otro lado temperatura, ¿no? Es un artificio que se puede utilizar. Bien, veamos entonces cuáles son los pasos una vez que tenemos la escala generada. Para el diseño debemos preparar una escala adecuada de profundidad, presión y temperatura. Acá ya tenemos la escala profundidad en pies, presión, esta sería la escala de presión, y por este lado estaría la escala de temperatura. Profundidad, presión, temperatura. El siguiente paso nos dice encontrar el punto de presión de superficie 65 psi a la profundidad de 0. Paso 2. Encontrar el punto de presión de superficie 65 psi a la profundidad de 0. Acá estamos en la profundidad 0 y identifico el punto de 65 psi. ¿No? Que estamos acá entre 0 y 100, 65. Vamos a estimar un punto por acá. Sería también otra buena opción utilizar papel milimetrado para tener más divisiones o hacer las modificaciones en el mismo Excel, ¿no? Esta sería la presión de 65 psi. Encontrar el punto de presión de superficie, 65 psi a la profundidad de 0. Este valor de 65 psi está en los datos, ¿no? Nos dice Surface Tubing Pressure, presión de la tubería en superficie, 65. Paso 3. Determine el factor de espaciamiento. Como hemos mencionado, este factor se determina mediante una gráfica, que es esta. Algo importante sobre la gráfica que está en este último párrafo, nos dice que para caudales de producción bajos se acepta por lo general un gradiente de 0.04 psi por pie. Para otros caudales se puede utilizar la gráfica. Por ejemplo, si tenemos un caudal de 300 con un diámetro de tubería de 3,1, puedo calcular un factor de espaciamiento. Pero si el caudal fuera de 50, ya no tengo una curva con la cual intersectar, ¿no? Si el caudal fuera 25, ya no tengo una curva con la cual intersectar. A eso se refiere con que si son muy bajos,
y ya no puede intersectar con alguna de estas líneas, tome directamente el valor más bajo del factor de espaciamiento, que es 0.04 P6 por pie. Veamos cuál es la condición del ejercicio. El ejercicio nos dice que la producción o el caudal de producción son 100 barriles por día y el diámetro de la tubería 2/3/8. Vemos en la gráfica 100 barriles por día y se debe intersectar con 2/3/8, que es la segunda línea. 100 barriles, 2/3/8 y leemos el valor del factor de espaciamiento. ¿Cuánto pueden leer? 100, 3/8 y por ahí sería el factor de espaciamiento. ¿Cuánto será este factor? 0.042 o 1. Sí, ¿no? Hay que estimarlo de la gráfica, 0.042 o 41, ¿está bien? Vamos a registrar entonces este dato. Estaríamos ya en el Excel. El paso que nos indicaba era determinar este factor. Factor de espaciamiento, lo voy a ir anotando acá abajo. .042 PSI por pie. Este es el paso 3, ¿no? Determina el factor de espaciamiento. Mediante la gráfica hemos visto que es 0.042 PSI por pie. Paso 4. Extienda este gradiente desde la presión en cabeza de pozo a la profundidad de fondo de pozo. Leamos nuevamente lo que nos indica. Extienda, dice, este gradiente desde la presión de cabeza de pozo a la profundidad de fondo de pozo. ¿Cómo extendemos este gradiente? Hay que tomar en cuenta la profundidad y el factor de espaciamiento. Empecemos entonces por nuevamente lo que nos dice el paso 4. Extiende este gradiente desde la presión en cabeza. ¿Cuál es la presión en cabeza? Este punto de 65 psigs. Partiendo de 65 psigs, acá vamos a escribir 65, hay que adicionarle este gradiente 0.042 multiplicado por la profundidad, 5000. Y esto nos va a dar un valor de presión. ¿Cuánto resulta esta operación? $210. Lo vamos a volver a escribir. 65 por 5000. 275. Sí. Eso es. Está bien. Este era el paso. Vamos a escribirlo por pasos. Factor de espaciamiento, paso 3. Y la presión a la profundidad, considerando el spacing factor. Es de 275. Entonces, también debemos identificar este punto de 275 en la gráfica, ¿no? Acá estamos con 100, 200. Puedo copiar este mismo punto. Y 275 a la profundidad estaría por acá, ¿no? Estamos estimándolo ahora en la computadora. 275. Y trazo una primera línea. Entre esos dos puntos. Bien. Mientras vamos resolviendo, si alguien tiene alguna consulta. Disculpe, ¿podría volver a explicar el paso 4, por favor? ¿Está bien? Acá lo vamos a
escribir paso 4. Nuevamente entonces, en el paso, repetimos, en el paso 2 hemos identificado la presión de superficie 65 psi en la gráfica. En el paso 3 hemos leído el factor de espaciamiento y en el paso 4 debemos determinar cuál será esta presión que teníamos en superficie a la profundidad de la válvula, ¿no? A los 5000 pies. Para esto lo que hemos hecho es sumar la presión de superficie, 65, más el factor de espaciamiento, 0.042, por la profundidad del pozo, ¿no? Y esta operación nos da la profundidad, la presión a la profundidad, 275 psigs a la profundidad de 5000. ¿No? La operación nuevamente, presión de superficie más el factor de espaciamiento por 5000. Presión de superficie, el punto identificado en el paso 2, factor de espaciamiento identificado en el paso 3 y la profundidad. Tenemos la presión en fondo, 275 psigs, y uniendo los dos puntos tenemos nuestro primer gradiente. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Sí, aclaré su duda, Zapata. Sí, gracias. Está bien. Vayamos por el siguiente paso, ¿no? El segundo paso decía extienda este gradiente desde la presión de cabeza de pozo a la profundidad de fondo de pozo. Ya hemos cumplido con este primer paso. Vayamos con ese cuarto paso. Vayamos con el quinto paso. Dice, identifique el punto de la presión de inyección de gas en superficie. Considere 50 psigs menos. ¿Qué nos quiere decir? Primero, ¿cuál es la presión de gas en superficie? ¿Cuál es la presión de inyección de gas en superficie? En los datos nos indica que es la presión de inyección de gas 700 psigs. El método nos dice que a esta presión hay que restar 50 psig. Considere 50 psigs menos. Vamos a restar 700 menos 50. Nos dará como resultado 650. Vamos a ponerlo como paso 5. Menos 50, tendremos el resultado de 650 psigs e identificamos este punto en la gráfica a la profundidad 0, ¿no? En superficie, 650 psigs, restando a la presión de inyección 50 psigs, que es lo que indica el método. Identificamos entonces este punto en la gráfica. Vamos a llevarlo a 650 psigs. Este es el paso 5. Que nos estaría representando la presión con la que se inyecta el gas. Una vez que hemos realizado el paso 5, el paso 6 dice, extienda esta presión hasta fondo de pozo. ¿Cómo extendemos esta presión hasta fondo de pozo? ¿Cómo determinamos cuánto es esta presión o cuánto representará esta presión cuando el gas llegue a fondo? Como hemos visto en anteriores clases, podemos hacer una iteración o podemos utilizar la gráfica de Otis, ¿no? Que es esta, para poder determinar la presión en fondo o un gradiente de presión, teniendo como dato la presión en superficie. En este ejemplo, revisemos nuevamente, nuestra presión de inyección en superficie va a ser 650, de acuerdo a lo que nos indica el método, restando 50 psi a la presión de inyección. La gráfica de Otis ingresamos con 650.
intersectamos con la gravedad específica del ejercicio. Gravedad específica 0,65 sería la segunda línea con 0,65 y leemos el gradiente en la parte inferior. Daría como resultado 16 PSI por cada 1000 pies. Acá lo vamos a anotar como paso 6. Lectura gráfica Otis. El gradiente de presión es igual a 16 PSI por cada 1000 pies. En este caso, en el ejercicio nos da temperaturas, temperatura de superficie y fondo. La temperatura de superficie es 70 y la temperatura de fondo es 150. Como tenemos temperaturas de dato, hay que hacer la corrección de temperatura con estas ecuaciones que hemos visto en la gráfica de Otis. Para realizar la corrección de temperatura, voy a copiar esta descripción de la gráfica. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos considerar la temperatura promedio de la gráfica y la temperatura promedio de nuestro ejercicio. Y después calcular un delta P corregido. Temperatura promedio de la gráfica va a ser igual a, tenemos 100 más 70 más 1.6 por la profundidad, que son 5000 pies, entre 100. Todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto les da la temperatura promedio? Les resulta la temperatura promedio. Veamos, 125 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Tienen el resultado? Sí. Está bien. Temperatura promedio de la gráfica, temperatura promedio del ejercicio. Para el ejercicio, superficie más fondo entre 2. Superficie 70, fondo 150 entre 2. ¿Cuánto nos daría eso? $110. Sí, correcto. Una vez que tenemos las temperaturas promedio, vamos a calcular el delta P corregido. De P corregido va a ser igual al delta P que se ha leído en la gráfica, 16 entre 1000, por, aquí vamos a poner el igual, 16 entre 1000 por la temperatura promedio de la gráfica en grados Rankine, que sería 125 más 460, dividido entre la temperatura promedio del ejercicio en grados Rankine. Temperatura promedio del ejercicio 110 más 400. ¿Cuánto nos da el delta P corregido? 0,0164. Sí, correcto, 0,0164. Y estamos en unidades de PSI por pie. ¿De dónde sale el 110? De la temperatura promedio del ejercicio, que es la suma de 70 más 150 entre 2. Una vez que tenemos el delta P corregido, determinemos ahora la presión del gas
profundidad del pozo. Presión del gas a la profundidad del pozo. Va a ser igual a la presión del gas en superficie, 650, más el delta P, 0.0164 por la profundidad del pozo, 5000. ¿Cuánto nos da la presión de gas a la profundidad? 732. Veamos. Correcto, 732 PSIGs. Identificamos este punto en la gráfica. 732. Voy a copiar un punto de aquí. 732 estaría estimando en la gráfica 732. Y trazamos una línea. Esta línea sería el gradiente del gas de inyección. Gradiente del gas de inyección. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien tuviera alguna consulta hasta el momento? Bien, continuamos entonces. Hemos concluido con el paso 6. Veamos los siguientes pasos. Paso 6, extienda esta presión hasta el fondo del pozo. Ya lo hemos hecho. 650 PSIGs. Y hemos calculado la presión en fondo, que era 732. Era el segundo gradiente del gas de inyección. Paso 7. Grafique el gradiente de temperatura. No, que eso es más sencillo, pero según la gráfica hay que identificar claramente nuestras escalas. Paso 7. Gradiente de temperatura. Para el paso 7 tenemos la temperatura máxima, que es de 150 grados Fahrenheit. Entonces lo que se puede hacer en este caso es insertar, como les decía, lo podemos hacer manualmente, un cuadro de texto. Y en la última línea, ahí voy a volverlo a insertar, en la última línea pongo 150. Y esa sería ya mi escala de temperatura. 150, puedo ir de 10 en 10, la anterior sería 140. Y así vamos agregando cada una manualmente, ¿no? Yo voy a ir directamente a la que tenemos en superficie, que es de 70. 150, 140, 130, 20, 10, 100, 90, 80, 70 estaría acá. Vamos a ver. Acá estaríamos con los 70 grados Fahrenheit. Y para graficar el gradiente de temperatura es simplemente intersectar 70 en superficie con 150 en fondo. 70 en superficie y 150 en fondo, ¿no? Y ahí concluimos o cumplimos con el paso 7, que es el gradiente de temperatura. Ahí. Vayamos al siguiente paso. Paso 7, gradiente de temperatura. Paso 8. Reste 100 PSI a la presión de inyección e identifique este punto en la gráfica. La presión de inyección era 650. Nos pide que restemos 100. 650 menos 100, 550. E identificamos este punto en la gráfica. 550, ¿no? Estaría acá. Paso 8 nuevamente, reste 100 PSI a la presión de inyección e identifique este punto. La presión de inyección es 650, restando 100 PSI, 550. El paso 9,
extienda esta presión hasta fondo de pozo. Es casi paralela a la curva de inyección, a esta, casi paralela, pero no exactamente paralela. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuevamente lo que se ha hecho con la gráfica de Otis, ¿no? Como no es exactamente paralela esta línea, otra vez tenemos que calcular cuál será el gradiente en P6 por pie, hacer la corrección de temperatura, esto dentro del paso 9. Lo vamos a escribir abajo entonces. Paso 9. Este punto de 550 es la presión de cierre. Presión de cierre. 550 es la presión de cierre y la gráfica o la línea que vamos a graficar es el gradiente de presión de cierre. Paso 9 entonces. Paso 9. Gradiente de presión. Para este gradiente debemos hacer lo mismo que se ha hecho con la gráfica Otis. Voy a copiar esta información para que vayamos reemplazando directamente los datos. Lectura de la gráfica Otis, el diferencial de presión. Esta vez utilizaríamos 550 para ingresar a la gráfica. 550, intersectamos con la gravedad específica 0,65, que era la segunda línea, y leemos el valor del gradiente. 13 psi por cada 1000 pies. No, tal vez si no se ve bien. 550, intersectamos con 0,65, que es la segunda curva, y leemos el valor de la presión en el eje Y, del gradiente de presión, en el eje X. 13 psi por cada 1000 pies. El delta P para el paso 9 sería 13 psi por cada 1000 pies. Temperatura promedio de la gráfica. La gráfica, como no va a cambiar, esta temperatura promedio tampoco cambia. Temperatura promedio de la gráfica no va a cambiar porque está en función a la profundidad, 5000 pies, y la profundidad se mantiene, ¿no? Es un dato fijo. Por lo tanto, la temperatura promedio se mantiene. La temperatura de promedio del ejercicio también se mantiene, 70 en superficie, 150 en fondo, y directamente podemos calcular el diferencial de presión, el diferencial de presión o el gradiente de presión corregido. Tenemos el gradiente leído de la gráfica, que en este caso sería 13 psi por cada 1000 pies, por la temperatura promedio de la gráfica, 125, para expresarlo en grados Rankine más 460, dividido entre la temperatura promedio del ejercicio, que es 110, para expresarlo en Rankine más 460. Ahí tendríamos el gradiente de presión corregido. Para determinar la presión a la profundidad, en este caso sería la presión de cierre. Presión de cierre a la profundidad va a ser igual a la presión de cierre en superficie, 550, más el gradiente de presión, 0.0133, por la profundidad. ¿Cuánto les da la presión de cierre a la profundidad? ...550 más 0.0133 por 5000. 616,5. Sí, correcto. Identificamos este punto también. Y trazamos una línea entre ambos puntos. Lo vamos a trasladar acá. 616,5 lo identificamos en la gráfica. Acá estamos con 600. 616. Consideremos que esté en ese punto, 616. Tal vez un poco. Y trazamos una línea entre estos dos puntos. Y este sería el gradiente de la presión de cierre.
Con eso cumplimos el paso 9. Extienda esta presión hasta fondo de pozo. Es casi paralela a la curva de inyección, pero no exactamente paralela. Para extender la presión necesitamos la gráfica de Otis y hacer la corrección por temperatura. Este gradiente, repetimos, es el gradiente del gas de inyección y este segundo gradiente es el gradiente de la presión de cierre. Lo podemos identificar también por otro color. Ahí. Por los siguientes pasos. Paso 10 nos dice grafique la curva de gradiente del fluido de pozo, kill fluid, desde la presión estática en fondo hasta la curva de gradiente del casing. De la presión en cabeza de pozo hasta la curva del gradiente del casing. ¿Qué es lo que nos está pidiendo este paso? El paso 10. Nos pide que grafiquemos una línea, solamente lo voy a hacer para poder estimar qué es lo que vamos a hacer, desde la presión en cabeza de pozo hasta la presión del casing, hasta el gradiente de presión del casing. Nos está pidiendo una línea de este tipo. Y a partir de aquí vamos a poder hacer la determinación de válvulas de la misma forma que hemos hecho en el continuo, ¿no? Jalamos la pendiente o utilizamos una línea paralela a la pendiente y trazamos de esta forma en la gráfica, intersectamos con las líneas correspondientes y tendríamos las profundidades, temperaturas, de la misma forma que lo hemos visto en el método continuo. Pero hay que identificar cuál será esta pendiente, ¿no? Porque no tengo ninguna referencia en el momento para trazar la pendiente. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de la presión en fondo de pozo. La presión en fondo de pozo, según el enunciado, nos dice que es Static Bottom Hole Pressure 775 psi. Para el paso 10, vamos a determinar el gradiente del kill fluid. Partiendo de la presión estática en fondo, 775 psi. 775 lo vamos a dividir entre el gradiente del fluido de ahogo. Kill fluid gradient, gradiente del fluido de ahogo 0.465 psi por pie. La presión estática en fondo está en psi, el gradiente del fluido de ahogo está en psi por pie. Si realizamos la división, el resultado me va a dar en pies. Entonces divido 775, que es la presión estática en fondo, entre el gradiente del fluido de ahogo 0.465 y esto me va a dar un valor de altura en pies. ¿Qué es lo que estoy calculando? Estoy calculando la longitud estática del fluido que se va a encontrar en fondo de pozo cuando el pozo ya no está produciendo, ¿no? Recuerdan que hemos hecho algo similar en el método continuo, asumiendo que esta es la tubería de producción. Hemos dicho que cuando el pozo ya no tiene la energía suficiente para producir, el fluido llega hasta una determinada altura. Y esta longitud que acabamos de calcular de 1600 es esta longitud. Para poder determinar a qué profundidad estará el contacto, ¿no?, que va a existir, tenemos que restar la profundidad total, 5000, menos esta longitud. Hacemos la resta entonces. Ya tenemos la longitud estática del fluido estático. Restamos 5000, que es la profundidad del pozo, menos 1666. 1600, ¿cómo los hallábamos? Sí, los 1600 los hallamos con la presión estática de fondo dividido entre el gradiente del fluido de ahogo. Presión estática en fondo entre el gradiente. ¿El gradiente?
Sí. 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 Tenemos entonces la longitud de la columna de líquido, de la columna estática que va a existir en el pozo, y para poder saber a qué profundidad va a estar, restamos la profundidad del pozo menos la longitud del fluido en la tubería. Y nos va a dar una profundidad, un valor de profundidad de 3.333.33 pies. Bien, lo que debemos hacer entonces en la gráfica es intersectar dos puntos. Uno, que es este resultado, 3.333.33 sobre el eje Y. Acá vamos a identificar este punto. $3.333.33, que estaría por acá, ¿no? Este punto. Y la presión estática en fondo. La presión estática en fondo es 775 psigs. 175 psigs, que estaría por acá, 700, 800, 775, e intersectamos estos dos puntos. La profundidad a la que está el nivel del fluido estático y la presión estática en fondo. Y esta es la línea del gradiente del fluido de ahogo. Lo que hemos hecho entonces, repetimos, identificamos cuál es la presión o el punto de la presión estática en fondo, determinamos a qué profundidad está el líquido y vamos a intersectar estos dos puntos. 333.33 psigs y 775 psig. 333.33, esto está en pies, ¿no? A partir de aquí el procedimiento ya es más mecánico, es más sencillo. Esta es la pendiente con la que vamos a trabajar. Entonces ya los siguientes pasos son repetitivos. Voy a copiar esta pendiente, ¿no? O traslado la misma pendiente a partir de la presión de cabeza de pozo. Y lo intersecto con la presión del casing, con el gradiente de presión del casing. Trazo una línea horizontal y esa será la profundidad de la primera válvula. Trazamos una línea horizontal y esta es la profundidad y la temperatura que va a estar más allá de la primera válvula. Profundidad y temperatura. Para las siguientes válvulas todavía no lo vamos a leer, completaremos primero la gráfica y luego vamos a registrar los valores. Para las siguientes válvulas lo que hay que hacer es intersectar a partir de este punto. Ya no vamos a considerar en el método intermitente factores de seguridad, ¿no? A partir de este punto intersecto con la misma pendiente de la curva hasta la presión de cierre, hasta la segunda línea, la línea naranja, que es la presión de cierre. Y paso en la intersección con la presión de cierre una línea horizontal. Y esa será la profundidad de la segunda válvula. Profundidad y temperatura respectiva. Para las siguientes válvulas se realiza el mismo procedimiento. Utilizo la misma pendiente desde la intersección hasta intersectar la presión de cierre y trazo una línea horizontal
para la profundidad de la siguiente válvula. El procedimiento se repite hasta poder determinar el número de válvulas que se puedan ocupar en la gráfica. La regla que hemos considerado para el método continuo de que la distancia entre una y otra válvula no sea menor a los 450 pies también se aplica en el método intermitente, ¿no? Así que si las distancias ya son muy pequeñas entre válvula y válvula, las últimas válvulas ya las pueden descartar. Podemos continuar con este procedimiento. Con la misma pendiente bajamos, intersectamos con la presión de cierre y tenemos la profundidad de la siguiente válvula. Y veamos si podemos obtener una válvula más, creo que no. A partir de acá, no, ya sobrepasamos la profundidad del pozo. Entonces el número de válvulas serían 4. La primera, segunda, tercera y cuarta. 4 válvulas. Registro las profundidades y las temperaturas. Acá se debe considerar, esta la voy a borrar para no generar confusión, que la primera válvula, solamente la primera válvula, intersecta con la presión del casing, con el gradiente de presión del casing. Todas las demás válvulas se intersectan con el gradiente de la presión de cierre. Solo la primera se intersecta con la presión del casing. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Chicas han podido realizar la gráfica? Lo que les voy a pedir para el inicio de la siguiente clase es poder tener el registro de cuál es la profundidad, cuál es la temperatura de cada válvula. El número de válvulas en este caso ya lo conocemos que son 4, pero dependiendo de la escala de la gráfica, de la precisión con la que hagan sus gráficas, tal vez les da 5 válvulas, ¿no? Entonces, como participación para la siguiente clase, al iniciar la clase, les voy a solicitar que me compartan esta información de cuál es la profundidad y la temperatura de cada una de las válvulas del ejercicio que ustedes estén haciendo, siguiendo con lo que estamos trabajando en el ejemplo. Y eso se va a considerar por puntos de participación. Bien, si no hay otra consulta. Lo que tenemos que hacer entonces es generar el número de válvulas que vamos a obtener, profundidad, temperatura, y también podemos registrar otros valores, ¿no? Recordemos que esta es la presión, es el gradiente de presión del casing y la línea naranja es el gradiente de presión de cierre. Entonces, esta intersección de la línea horizontal con la línea naranja para cada válvula es la presión de cierre de cada válvula. La primera tendría una presión de cierre en este punto, ¿no? Esa intersección. Vamos a hacerlo más pequeño. La primera válvula, su presión de cierre estaría en este punto. La segunda en este, la tercera en este y la cuarta, esa sería su presión de cierre. El valor leído de estas intersecciones en el eje X sería la presión de cierre. Otro valor entonces que se puede registrar es número de válvulas, profundidad, temperatura, presión de cierre. Podemos registrar también el factor de corrección de temperatura, CT, y por ende presión del domo prima y el TRO. Presión del domo prima, el TRO. Esta tabla con todos los resultados son el resultado del diseño subsuperficial del sistema gas lift intermitente. Y con estos resultados, les repito,
completemos toda esta tabla para la siguiente clase. Ya los cálculos para P de prima, T de O son los mismos, las ecuaciones son las mismas. Entonces hagan el cálculo y se va a considerar por puntos de participación en la siguiente clase. ¿Alguna consulta antes de concluir?